¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Ready? Muy bien, ¿Sara? muy bien, ¿Muy bien? Contento de estar acá. Aquí estamos nuevamente en esta empresa que hemos encendido, un ambiente distinto. Estamos con Sebastián, la esposa de Sebastián nos echó de la casa. Totalmente. Ya no podemos grabar, ya no entramos más de 3 en esa biblioteca, así que estamos en el estudio C de ADTV. El estudio A es la casa de Porreña, el estudio B es mi casa. Hoy estamos en otro lugar, en la zona céntrica de San Miguel. En algún lugar. En algún lugar de cuyo nombre no me quiero acordar. Que no está de más esa referencia, porque hoy vamos seguramente a mencionar queridísimos Cervantes. Y estamos, ¿no?, empezando nuevamente este segundo encuentro de nuestro programa, Un héroe, un brujo, un rey, que todavía no sabemos quién es quién, vamos cambiando de disposiciones, qué sé yo. Claro. Pedimos disculpas por la calidad de audio, seguramente iremos mejorando conforme pase el tiempo, ¿sí?, porque tenemos algunas pericias técnicas que todavía no estamos resolviendo. Pero la idea es que nos volvamos a encontrar acá con los muchachos, ¿sí? Yo voy a oficiar simple y llanamente de mediador, como pueden ver, porque se van a sacar chispas, ellos tienen muchos años de experiencia en esto. Y un poco... Muchos siglos de oro tenemos. Muchos siglos de oro, muy bien, acá el señor Guizara me da el pie correcto, ¿verdad? El pie correcto para empezar a ordenar un poco estos encuentros que... Bueno, el primer encuentro tuvo mucho éxito, creo yo, muchas repercusiones interesantes, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero nos dimos cuenta, mientras lo reveíamos y lo editábamos, de que hay una falta que por ahí, bueno, Pablo en tu programa vos lo haces muy bien, nosotros también tenemos un hilo conductor, ¿no? De pronto el primer encuentro fue como para entrar en calor. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y vamos a hacer algo que no suele hacer Pablo en su programa, y tampoco solemos hacer nosotros, que es dedicarnos a un tema global y a partir de ese tema integrador empezar a repartir las cartas y ver qué sale. Y entre los muchos temas de los cuales podríamos hablar, y de los cuales vamos a hablar seguramente en futuros encuentros, uno que viene pidiendo pista es el siglo de oro, sobre todo el siglo de oro español, que no hay otro. Claro. Un poco también, ¿no, Seba, Pablo? Dar algunas apreciaciones y compartir apreciaciones, también digo, de estos años que más o menos, dependiendo del enfoque historiográfico que uno elija, comienza hacia fines del siglo XV y se extiende hacia mediados del siglo XVII, con la muerte de Calderón de la Barca. Se considera que, bueno, el gran siglo de oro español comenzaría con la publicación de la gramática de Nebrija, ¿no?, que es concomitante con la llegada de Colón a América, la expansión, la unión de los reinos de Castilla y de Aragón. Entonces hay como una conformación política, lingüística e imperial, ¿no? O sea, España empieza a crecer. Pero bueno, eso, digamos, a mera guisa de cronología. Bueno, ¿qué pasa entre fines del siglo XV y mediados del siglo XVII? Bueno, insistimos con esto, tenemos un desarrollo, un crecimiento, un canto del cisne de la literatura española sobre todo, que se configura, según los historiadores del arte y la literatura, como el gran siglo de oro de las letras españolas. Claro que en el medio tenemos que hablar y tenemos que pensar que ese desarrollo literario sucede también en un enorme desarrollo artístico y cultural, que son el Renacimiento, según, bueno, yo acá tengo a Hauser, el manierismo, el barroco, ¿no? Es decir, en ese pasaje, en esa suerte de digamos, zonas de tensión dialógica, que son el Renacimiento, el barroco y el barroco, fundamentalmente, ahí tenemos una serie de poetas, dramaturgos y narradores que hoy se consideran como los grandes padres fundadores de las letras españolas. Dígame si estoy... Muy acertado. Y respecto de lo que decías del manierismo, podríamos precisar un poco este fenómeno también de clasificar al barroco clásico y al barroquismo, ¿no? Claro. Dentro del barroco, Por supuesto. ya que hablaste del manierismo. Sí, y es el momento de mayor esplendor de la literatura española, que no se iguala a ningún otro,
y que se corresponde con ese periodo de esplendor, ¿no? De político, como bien dijiste. Así que bueno, coincido plenamente, está todo bien trazado allí. Yo siempre digo que el manierismo es al Renacimiento lo que el rococó al barroco. Claro. O sea, etapas como un cierre, ¿no? El manierismo viene a cerrar el Renacimiento Y el rococó a abrirlo. El barroco, digo, claro. Y yo me permito agregar que el Renacimiento es el gran cierre de la Edad Media, Y sí. ¿no? Digo, de eso vamos a discutir. Bueno, el romanticismo después Va a ser felicidad, ¿no? por Con supuesto. esas cosas. De eso discutiremos después en la última página. Pero sí, pero vamos con la... Pero digo, bien hablábamos de esto, ¿no? De que hay una concomitancia de los tres grandes géneros. Sí. Me parece que ahí tenemos Sí. para hablar largo y tendido, fundamentalmente con los tres grandes poetas, podríamos agregar algún otro, pero son Lope de Vega, Quevedo y Góngora, En el caso del en el barroco. caso del barroco. Garcilaso, por Claro, supuesto, no eso digo, es- podríamos sí. agregar alguno. Pero Garcilaso es como... Fíjense qué curioso esto de Garcilaso, ¿no? Porque las obras de Garcilaso se editan por el favor de Boscán, Juan Boca. adosadas o como un apéndice de su propia obra, Claro. a la que fue el invitado a copiar los modelos italianos con mucho entusiasmo, creyéndose él el, digamos, protagonista de esa historia cultural o ese fenómeno cultural. Y resulta ser que en la historia Boscán desciende Ujú. de categoría Sí. y Garcilaso, que había aparecido ahí al final Claro. de su libro, se proyecta como el gran Representante El gran poeta. y digamos, el poeta por antonomasia. del Exactamente, Renacimiento. exactamente. Poemas y sonetos que están definitivamente logrados, aun cuando hayan pasado 5 siglos, Por supuesto. Este, Por supuesto. sin poderse mejorar. O sea, no se trata de que porque Garcilaso comenzó a copiar los modelos o adaptar los modelos italianos y inició ese fenómeno cultural estaba verde todavía. No, lo hizo nacer maduro. Qué buen concepto. Yo a veces pienso que en la música esos fenómenos muchas veces no, generalmente no se dan. Si observamos, por ejemplo, el rock anglosajón, cualquier intento de desarrollar el rock en lengua española en los países hispanos no ha sido otra cosa que una adaptación y una creación menor respecto de las grandes bandas, de los grandes... Sin lugar a dudas. No hay... Pero ahí está muy bien esto que decís, que nace maduro. Nace maduro. El rock inglés, por lo menos, Sí. anglosajón, por así decirlo, ya nace maduro. No, pero el rock sí, pero cuando se quiere hacer en Argentina, en España, en cualquier otra parte, en México, ya son obras menores. Son No subyacentes, sí, hay Beatles y Rolling Stone claro. entre nosotros. Claro. Sin embargo, Garcilaso bien puede sentarse al lado de Petrarca. Sí, Totalmente. sin duda. Sin duda. Ese fenómeno es interesante. Muy bien. Lo que ocurre es que me temo que son dos artes tan diferentes y con un sentido tan distinto. Pablo del Rock es británico y no ni anglosajón para llevarlo a la otra orilla, pero el Renacimiento fue algo más Latino. abarcativo, claro, Claro. católico, en algún sentido. Bueno, el barroco va a ser el triunfo, ¿no? Esa idea de que nace en Italia. Italia no existe, como decimos siempre, en el siglo XVI no existe la unidad italiana, existen principados, partes españolas, partes Exactamente. francesas, partes del Papa, partes son republiquetas, porque eran republiquetas realmente, partes eran monarquías que eran un chiste, es decir, todo un mundo en efervescencia que bebe en todo, porque el Renacimiento alemán es la copia del italiano y mala, vamos a decirlo, la literatura alemana del Renacimiento es una cosa horrorosa. Y al lado de la pintura del Renacimiento italiano, ponele los holandeses, podemos decir en cierto modo, pero lo demás, ¿qué era? Y entonces, va Garcilaso a Italia, ve eso y lo adecua de una manera al español. Y como yo comparto plenamente lo que está diciendo, claro que sí, lo sentás al lado de Petrarca y le pasa el trapo a Petrarca.
¿no? Las églogas de Garcilaso son hermosas. son perfectas. La égloga primera, ¿no? Claro, exacto. Salid sin duelo, lágrimas corrían. Salicio, Salicio inamoroso. Salicio juntamente inamoroso, de cantar sus penas imitando. Ahora sí, ya entraron en calor, ahora pueden empezar a recitar porque los caballeros tienen una memoria provecta. Es una cosa que yo no detento, la memoria de los... Cuando lleguemos a Quevedo voy a decir algo, pero bueno. Bueno, y hablando de la égloga, ya que gustó ese tema, allí aparecen dos manifestaciones de ese amor platónico que compone el Dolce Stil Nuovo y la poesía italiana, y que obviamente Ariel Garcilaso, que son Elisa y, a ver, háganme acordar, Elisa. Bueno, Nemoroso, Salicio y una está la maravilla. ¡Ay, Dios! No lo tenemos acá, no me acuerdo. Ya no vamos a acordar. Bueno, ya no vamos a acordar. Esas dos mujeres, la que lo deja al pastor Sí. y la que muere, Vuelta por la cabeza. y la que muere, son manifestaciones, de alguna manera, de Isabel Freire, Claro. la dama portuguesa, que desgraciadamente, o no, a lo mejor es una suerte, no le da ni la hora a Garcilaso. Claro. Y eso lo hace componer Claro. esa especie de Laura, ¿no? O de Beatriz, que él hace desde su Los poesía. infortunios del amor en la literatura han sido, en muchos casos, maravillosos. El amor cortés, ¿no? Claro. Estaba pensando mientras decías eso, Pablo, en el homenaje que le hace Cervantes, ¿no? En el Quijote, Totalmente. ¿no? Grisóstomo y Marcela, es decir, todas esas novelas incorporadas, Todas de pastores, todas de pastores, claro. Esa idea de que de amores idealizados, Exacto. son todas mujeres hermosísimas, Sí, ideales, ¿no? que lejos de una pastora real, porque, Claro. porque después Sancho se encarga de decir, bueno, ajos, ¿no? Bueno, Claro. De Aldón San Lorenzo. pero en cuestiones del amor, Cervantes compone maravillas, porque Aldón San Lorenzo, que tiene un nombre rural, un nombre rústico, pasa a ser, por el encanto de las palabras, simplemente por ello, Dulcinea del Toboso, Sí. convirtiéndola a la labradora en una princesa. Totalmente. Entonces, esa construcción idealizada de la mujer es bien característica tanto del Renacimiento como del Barroco. Sí, sí. ¿No les da la sensación, si yo tiro la pregunta como para que surja el debate, que Cervantes viene como a, no solamente, bueno, es un lugar común afirmar que Cervantes y el Quijote fundamentalmente es el punto de eclosión y de clausura, ¿no? De la novela de caballería y tal, ¿no? Es como algo que sabemos todos de los estudios académicos, pero me parece que además es un cierre de una cantidad enorme de géneros, en el sentido de que retoma la novela pastoril, Sí. la novela de caballería, la novela de aventuras, digo, está todo en el Quijote. Exactamente. Y ese es uno de los logros del siglo de oro. Bueno, el Cervantes tiene un registro de toda la narrativa de su época, o escrita hasta entonces, Es verdad. que él la va a componer ya no tan solo en el Quijote, sino también en las novelas ejemplares, Otra joya. que es una joya y que está ligada, porque es muy probable que las novelas ejemplares nacieran en el interín como relatos que guardaban la intención de incorporarlo al Quijote de la segunda parte, Pienso igual. y él, aceptando la crítica de que se apartó Claro. del asunto central que le hicieron en su momento cuando se editó la primera parte, decide retirarlas de esta nueva obra. Exacto. Y entonces publicarlas aparte. Lo bien que hizo. Y lo bien que hizo. Sí. Y lo bien que hizo. Y ahí ya está todo lo que vos decís, toda la narrativa hasta el momento. Está todo, digo, está todo condensado. No hay una condensación en Cervantes. Bueno, Diego, cuando hablamos en la última página del Quijote, hicimos alusión a la autoconciencia, ¿no? Es decir, La autoconciencia de la literatura. Claro. La literatura como autoconciencia. sí, exactamente. Cervantes llega a esa autoconciencia, ¿no es cierto? Lleva a la literatura. Es decir, es consciente de que sabe y de lo que sabe. Las dos cosas, como dice siempre Ángel. Pero lo plasma de una manera que cierra etapas. Eso es lo increíble, ¿no? Es decir, ustedes decían,
Cierra la novela de caballería, ya está, no se puede escribir más novela de caballería. Cierra la novela pastoril, ya está, porque él mismo intentó escribir una novela pastoril y ya no tenía sentido. Y de algún modo también viene a cerrar toda la plasmación de esa novela barroca múltiple, no sé si me explico, bizantina si se quiere, ¿no? Porque ya no se puede hacer eso. Sobre todo para los más cercanos en el tiempo a Cervantes. Es decir, lo hizo con tal maestría que se permite ponerle el moño a todo eso, dando el pie a una nueva novela. Siempre se dice, en los libros de historia de la literatura se dice que el Quijote es la primera novela moderna, ¿no es cierto? Yo estoy relativamente de acuerdo. A mí me parece que Lazarillo es la primera gran novelita, pero el Quijote es un momento de tal, digamos así, cenit de la literatura, que plantea justamente puertas abiertas. Ahora, cierra y abre. Sí, estoy de acuerdo. Y no, voy a esto que dijiste, no quiero dejarlo pasar porque después pasamos a otra cosa y se olvida. Sí, es cierto que la primera novela en lengua española es El Lazarillo, pero fíjate que la estructura del Lazarillo respecto de la estructura del Quijote es muy simple. Totalmente. Es la acumulación de una serie de episodios. Exacto. A modo casi de cuentos o de relatos Se pueden leer independientemente. que se pueden leer independientemente. Que mantienen en común el lenguaje, al protagonista, De hecho, son el tratados. tema, son tratados. El carácter moderno de la novela de Cervantes, yo creo que está dado en su estructura. Sí. Ese modo de ocuparse del cómo decir y de cómo elaborar la trama, bien barroca, ¿no? Totalmente. Claro. Donde los episodios intercalados empiezan y terminan en algunos casos, y en otros casos continúan con la acción en el interín de lo que Quijote y Sancho van pensando en el núcleo de la historia. Y todo eso va entrelazándose, y los personajes de una novela ejemplar se van contactando con los otros. Totalmente. Y todo eso va generando una estructura muy compleja, Sí. y en ese sentido me parece sí que es el origen de la novela moderna. Hay un concepto vos lo conocés vos también, el querido Daniel Fara, compañero tuyo de la universidad. Fara habla de los conceptos de ruptura y sutura, ¿no? O sea, algo que se rompe, en literatura sobre todo, él lo toma con Art, ¿no? Toma el modelo de Roberto Art y el poeta Raveso. Pero si lo trasladáramos al Quijote, como bien decía Sebastián, cierra con moño, pero abre, suturando esa herida abierta, ¿no? Ese corte. No es que corta, cierra y abre. Y vos fijate, vos también, Seba, que en el capítulo, creo que es el octavo, noveno, no me acuerdo, que es el capítulo del Vizcaíno, que es casi cinematográfico, ¿no? Es como si esa pelea que va a tener a punto de embestirse con el Vizcaíno y están a punto de darse con todo. Se termina el capítulo, continuará. Y ahí hay toda una disquisición de que el narrador dice, bueno, hasta aquí llega el manuscrito, el cartapacio, no encontré más papeles. Entonces empieza a buscar, y va a un mercado, encuentra un cartapacio que es la continuación de un tal Cide Hamete Berenguer, y empieza esto que decía Sebastián, ¿no? La autoconciencia, que como bien decía vos también, Pablo, esa noción del cómo ficcionalizar, porque el concepto de ficción en el Quijote, el concepto de la realidad, es la moneda de cambio de toda la novela. Sí, es un tema. Y ese es un tema en la moderno. segunda parte aparece la primera. Es insólito. Cervantes tiene una plena conciencia de él como realizador, como escritor, como narrador. Y hay en la novela una, ¿cómo diríamos? Una vocación también por mostrar una concepción acerca del mundo, no solamente un trabajo literario. Ese juego bastante ingenuo, aparentemente, de ver los molinos de viento, si son molinos de viento, son gigantes, y después cuando ambos coinciden en que sí, ahora son molinos de viento, pero es que el mago encantador los ha convertido en molinos de viento porque eran gigantes. Es jugar con la interpretación de la realidad, con una
como una teoría del conocimiento, Sí, sí, sí. de qué es la realidad. Exactamente. Y eso me hace acordar también a las novelas ejemplares de El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Bueno, Fíjense, ¿no?, que la historia que se va a narrar en El coloquio de los perros es la de unos perros que hablan claro. lo que un enfermo de fiebres escucha desde la pieza del hospital. Claro, ¿Dónde está la realidad? claro. Con lo cual Pero- uno dice, es un delirio. Son arenas Ahí está, movedizas. ahí está. Son arenas movedizas. El realista diría, es un delirio. Pero El tipo todo el enfermo. tiempo se está manejando Sí. ese código. Todo el tiempo. todo el Bueno, tiempo. ahí viene un tema clave. Me parece que, primero y principal, nos llevaría a un seminario, ¿no? Tratarlo, que es el tema del narrador. Bueno. La genialidad del narrador. ¿Quién narra? Porque la novela termina diciendo, bueno, pluma mía, descansa en la espetera. No dice, después de que has trabajado, o sea, es la pluma, ¿no es cierto? Yo soy el narrador, pero no soy porque él ha obrado, porque es el árabe, porque, bueno. Se inventa ese personaje. Sí. Digo, pero Inventa. ya en el prólogo, ese soneto que es el diálogo entre Rocinante y Babieca. Babieca, Sí, que es también un guiño. claro. Hay un capítulo muy interesante en el tomo 2 de la historia social y cultural de la literatura y el arte de De causa. Hauser, que es la segunda derrota de la caballería, creo que es el tercer capítulo de la primera parte, en la que, bueno, Hauser ahí retoma la idea de que la caballería vuelve a ser derrotada Claro, en claro. Cervantes y en Shakespeare, ¿no? Y es la excusa para hacer un estudio sobre Shakespeare, ¿no? Sobre la caballería en Shakespeare, cosa que en la literatura inglesa es más complicada, ya la caballería en la época isabelina estaba perimida. Claro. En cambio, en España, en Cervantes, sobre todo, hay una idea de que esa caballería todavía tiene un último canto y definitivamente es derrotada. Caballero de la Blanca Luna, Claro. que derrota a Don Quijote de la Mancha, Claro. Exacto. y merced a esa derrota, Alonso Quijano recupera su estado de, entre comillas, cordura, ¿no? Bueno, y ahí como... Vivir loco para morir fuerte. Ujú. Y Bueno. ahí se clausura. Ya sea aquel hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó. Bueno, y ese tema, que también es un tema de Shakespeare, que es el tema de la locura, Era locura. bien barroco, que pone en juego, yo insisto con eso nuevamente, esta idea de nuestra capacidad de conocer Claro. y de asimilar la, entre comillas, realidad. Claro. ¿Desde qué lugar? Y viene de Erasmo también, Pablo, ¿no? Fíjense este episodio de Grisóstomo y Marcela. El loco es Quijote, Ujú. el pueblo es Cuerdo. Sí. Marcela expresa sus razones por las cuales no quiere a ningún hombre Ujú. y tiene motivo para hacerlo, y el pueblo la quiere matar. Se ha vuelto loco. Claro. Y el loco la defiende. Se ha vuelto cuerdo. Claro. Exacto. Todo el tiempo está jugando con Pero eso. todo el tiempo, y aparte me parece una de las muestras más claras del barroco, Sí. ¿no? La subversión de ciertos elementos, el claroscuro continuo, Bueno, que es herencia del manierismo, en el sí. sentido del corrimiento, Sí. el corrimiento del estilo clásico, porque acá lo que se está debatiendo, si es que hay un debate, ¿no? Lo estamos debatiendo nosotros, digo, ¿qué se dice del Renacimiento? Renacimiento es, entre comillas, La el claridad. renacer de la cultura grecolatina, la cultura clásica. Cuando si analizamos un poquito más, tiramos un poco de lazo, vamos a ver que hay un poquito más, ¿no? Ujú. Lo veremos en otro momento. Pero digo, el tema clásico, el tema de los tópicos clásicos, que en Garcilaso, al tomar a Petrarca como base, y al tomar los tópicos, ¿no? El Locus Amoenus, el Fugit Tempus, después en Lope de Vega, en Quevedo, El Carpe Diem. el Carpe Diem y tal, que son tópicos clásicos, Claro. tópicos horacianos, ¿no? Tópicos propios de los poetas líricos romanos. Cóligue, Huigo, Rosa. Cóligo y Caro, sí, Cóligo. toma la rosa mientras es virgen, qué sé yo qué. Esos elementos están presentes, sí, en Garcilaso. En el Quijote también están presentes, ¿no? El descenso a la cueva de Montesinos, la inversión de la... Pero ese trueque, ese quiasmo, el loco que es cuerdo y el cuerdo que se enloquece, ¿no? Como bien decías en la novela de Grisóstomo y Marcela, está también planteado en ese famoso
paradigma de la quijotización de Sancho y la santificación de Exactamente, Quijote. exactamente. Digo, todo el tiempo opera en ese Máscaras. espejo Bueno, enmascarado. ¿Se acuerdan cuando Sancho suben al clavileño? Sancho empieza a ver de fantasía, las estrellas. Claro. Pero también es está... estupendo porque, perdón Diego, el traspaso, ¿no? Es decir, cómo la locura está inmersa más que en los seres humanos de la época, en los españoles de la época. Totalmente. Eso es lo que tenemos que entender. España es medieval, orgullosamente medieval. Caballeresca. Caballeresca, está llevando... El otro día veía un video y uno, claro, hoy ve a España lo que es. Un país que está en Europa, que está en el primer mundo, pero bueno, ¿no? Sus Sin ánimo de- particularidades. Con sus particularidades. Pablo, en el siglo XVI España era la dueña del mundo, Sí. señora del mundo, me No acuerdo de se un libro que- ponía el sol. no se ponía el sol. Y en segundo lugar, los tercios españoles eran el mejor ejército. Los franceses retrocedían, los ingleses no se metieron nunca. Un ejército estable. Un ejército Que estable. les consumió fortunas. Fortunas. Y eso tiene que ver con su propia decadencia. ¿no? Totalmente. Pero ese orgullo de España imperial es tal que España se consume con esa bandera. Es decir, somos esto. El Quijote está inmerso en eso, en esa grandeza. Porque una cosa más y te dejo, Sí. Pablo. ¿Qué sobrevivió? Vos decías lo de la caballería inglesa, Diego. Lo que pasa es que en la caballería inglesa, Inglaterra se establece como un estado diferente al estado español. Pero en España hay algo que tiene en cuenta Cervantes clave, que está en el título de la obra, los hidalgos. Los hidalgos son Están llenos de hidalgos pobres. llenos de hidalgos, pero hidalgos. Aparte, hijos de algo. Hijos de algo. Bueno, Hay una por herencia supuesto. grandiosa que es el famoso... Tiene escudo. La jura de Santa Gadea. Claro. ¿No? El famoso romance... yo tengo una pequeña teoría acerca de por qué lo sigue Sancho. Que no es, digamos, la conducta de un mentecato, No. de un estonto. Sancho no tiene nada de tonto. No. Es un hombre simple, Sí, pero no tonto. pero no es tonto. Y entonces, yo tengo una pequeña teoría. En primer lugar, Quijote es un hombre leído, es un hombre culto, es el hidalgo del pueblo, Es el hidalgo del pueblo. a eso viene lo que digo, Obviamente. y el labrador lo mira con admiración. Es más, el labrador, el hidalgo, ha puesto sus ojos en él, le ha dado un lugar de preferencia para convertirlo en su escudero, y eso es todo un honor para él. Primera cuestión, que viene de eso, ¿no? De esa prosapia antigua de la hidalguía española. Y la segunda es que está inmerso en una época donde ya no hay Cid por España, No. pero sí en América. Claro. Es el siglo de Cortés y el siglo de Pizarro, Totalmente. de los más famosos, Por supuesto. de otros tantos, cientos. Sí, sí, sí. Y entonces Sancho, que es un hombre de su época, cuando éste le propone ir a conquistar el mundo, Pero que le va a dar una ínsula, pero eso es un dato de la realidad, Claro. es del diario de la mañana. Exacto. Porque Hernán Cortés, en 1929, 1600. 1529, desciende allí en la costa de México y en el 31, 32 conquistó Sí, totalmente. un imperio, Exacto. el imperio azteca. Eso era real. Y eso era real. Entonces, este hombre será loco, no sé, sabe mucho, leyó, yo no sé, yo no leí. Claro. A lo mejor está ligado a su propio temperamento. Y estas cosas suceden, a lo mejor. Ahora, fíjense, no se lo dice a la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer va a boicotearle Por la empresa. Por supuesto. Pero no. que los pies en la tierra. Claro. Es lo que Y entonces se ahí aparece eso que va a permitir la quijotización de Sancho. Claro. Y Sancho ya tiene en su esencia esa naturaleza del hombre conquistador, del hombre soñador, del Que hombre está en el campesino, que está en el... que está en todo. Está en todo. Bueno, puedo contarles una anécdota porque esto me despertó una anécdota. No tiene nada que ver, pero creo que le van a encontrar la relación. Vos decías, Pablo, lo de creerle a un hidalgo, ¿no es cierto? Totalmente. El tío de mi suegro, a quien vos conocés, vos también, los dos conocen a mi suegro, el tío era obispo en Uruguay. Les hablo 1940, 1950.
Imagínense, Uruguay tenía 3 obispados, por lo tanto era una autoridad. Toma un avión de la época y ese avión, Gris, con hélices. exacto, esos aviones iba de Montevideo a, esperen, esta ciudad tan, ay Dios, me sale Mercedes, más al norte, ya me voy a acordar, límite con Paysandú. Iba de Montevideo a Paysandú y viene un frente de tormenta. ¿Y qué hizo el que manejaba el avión? Llamó al obispo, no para que lo bendigan, para preguntarle, ¿qué le parece, monseñor, qué hacemos? Nunca había viajado en avión el obispo, pero ¿qué dijo? Yo creo que la tormenta viene del frente, hay que descender. Sí, monseñor, y bajó. Claro, le creía. Es una anécdota, es eso. Es eso. Es decir, le creo porque no tenía la menor idea de lo que era un avión, pero bueno, no importa. La autoridad. La autoridad. La autoridad del conocimiento. Exacto. Y No digo para que vean que... Y a eso, sí, a eso para mí sigue Sancho. Claro, exacto, es un hidalgo. ¿Cómo no le voy a creer, Pablo? ¿Por qué? Que es el que tiene escudo en el pueblo, es el que no trabaja, aparece como un personaje central, es un hombre leído, por supuesto. Por supuesto, eso es maravilloso. Pero bueno, nos hemos quedado... Independientemente de que cabalgue en un rocín flaco, Ah. tenga una armadura hecha prácticamente de chapa, ¿no? Pedazos con hilos, claro, ¿no? pero- Es decir, pero ahí está esa cuestión de la máscara, ¿no? Porque a los ojos de Sancho es un hidalgo, también dicen ustedes. A los ojos del lector. Tal vez haya que ir, hay que ir de esa manera a luchar. Sancho por ahí no sabía, y dice, tal vez hay que ir Y así. escúchenme, ¿y a ustedes no los convenció Quijote? ¿No se Sí, leyeron todo el libro? Varias veces. O sea, nosotros fuimos Sancho también. Nos dejamos llevar por la aventura. Claro que sí. Digo, a ver, acá- ¿Y no iríamos con él? ¿A quién no se le, digamos, se le atraganta el garguero cuando lee El final. el final? No, yo no puedo. No, por favor. ¿A No se quién no muera, mi no se señor. muera, No, mi no, señor? yo me emociono. Recupérese, que Por quizás favor. mañana encontremos a doña Dulcinea dormida detrás de una... Hagámonos pastores. Hagámonos pastores. Claro. Si el tipo le está diciendo, no se muera. Y Impresionante. Quijote está, Quijote ya no, Alonso Quijano, o Quijano, como... Ya está, listo. El Entonces, bueno. entonces dio su vida, quiero decir que se murió, ¿no? Sí, sí, Esa- esa reiteración, ya está, nada Basta de más, se hablar de él, acabó. claro, basta Se de acabó. escribir. La segunda parte es mía, no de Avellaneda, Avellaneda. Con pluma tordesilesca. y no hay tercera. No hay tercera. Listo, se acabó. Y no me van a resucitar como hizo Conan Doyle con Sherlock Holmes, no, ya está. Porque no se lo van a creer. Claro, No se lo van a creer. estupendo. Por eso, y una cosa que me quedó de lo que hablamos anteriormente es que, a ver, los dos que tienen de toda la preparación, después del Quijote, en España estoy diciendo, y me atrevo a decir en Europa, ¿qué novela hay en el siglo XVII y en el siglo XVIII? No, No, ¿Qué novela? No. Yo creo que no se atrevió nadie a escribir nada después de decir, porque alguien me dirá, pero en España, pero no lo leían. Calma, el Quijote fue traducido al francés a los 10 años, al inglés inmediatamente. Bueno, está la hipótesis de que, en teoría, Shakespeare Shakespeare. había leído Sí. La primera parte. la primera parte, Sí. y está la cuestión de esta Cardenio. Cardenio, la Cardenio. supuesta Su obra de teatro. obra de ¿no? teatro que está novelizada por Carlos Gamerro, si no me Claro, equivoco, sí. es una novela que toma el tema de... Pero vos fijate lo que era, claro. Yo pregunto, ¿será tan importante Cervantes que nos ha consumido el siglo de oro? Y bueno, no, pasa que Vamos. Cervantes es me parece el pivot, Sí. ¿no? Es el que, Sí, está en el el que centro. permite Antes de Cristo fue Cristo. antes de Cervantes fue Cervantes. Ah, sí, sí. Claro. Ya está. Y está bien la bisagra del Renacimiento y el Renato. Sí, Porque sí. ¿cómo es? En el libro este que escribí humildemente, y todo el resto es silencio, Muy lindo. planteamos esta cuestión de Shakespeare es un hombre del Renacimiento, de la Edad Media, Exacto. que vive en el Renacimiento o en la Edad Moderna. Bien, tranquilamente podríamos tomar esa idea para Cervantes. Digo, Bueno, pero con un agregado. Shakespeare lo hace desde una convicción de que hay una época que no puede morir, que es la Edad Media. ¿no? Ujú. Es decir, la Edad Media todavía debe vivir con los ideales, bueno, toda la teoría. Pero Cervantes lo hace no solamente desde una convicción, sino que lo pone en discurso Claro. y convierte esa convicción en un principio constructivo literario. Es decir, es pura literatura. Sí.
Porque en Shakespeare en todo caso hay La dramaturgia. la dramaturgia y hay otra cuestión, está la poesía también en Shakespeare, hay otros intereses, entre Sí. comillas, ¿no? Me atrevería a decir inclusive que en Shakespeare hay todo un trasfondo críptico y hermético respecto de cierta tradición oculta y demás. Bueno, Cervantes es una persona que peleó en Lepanto, que vio la guerra Sí, en primera sí, persona, de hecho, la el sufrió. manco de Lepanto, Claro. que estuvo preso. Sí, el cautivo. Claro. Y en ese cautiverio decide poner, creo yo, tal vez sin saberlo, mejor, decidió poner en papel esa operación y llevarla hasta su máxima expresión. Sí, ¿no? sí. Ruptura, sutura. Yo en uno de mis programas, de paso pasó el chivo, Está bien, por supuesto. en Azul Araña, en todos Azul los- Araña, todos los sobre, viernes. sobre Cervantes, todos los viernes un programa, pero en este caso el programa sobre Cervantes, yo destaqué que la transmutación del yelmo de Mambrino es una transmutación alquímica. Y él lo nombra en esos términos, porque habla yelmo de oro, Sí. ¿no? Claro. El latón Sí, se que convierte, está muy bien. exactamente. Bueno, se convierte en oro. Pablo tiene en la cabeza una palangana. Claro, claro. Y esa palangana es el tema de Mambrino. Bueno, me acordé por Con lo que requesón, decía- que se le empieza a caer el requesón. No digo, Sí, sí, sí. Me acordé por lo que decías del hermetismo de Shakespeare. Bueno, también es una época que está ahí. Sin duda. Eso está vivo, el hermetismo está en el Exactamente. momento del máximo esplendor del siglo XVI, es el momento de Marsilio Ficino, de todos los pensadores del hermetismo de la época. Estoy pensando en Inglaterra, John Dee, todos ellos están ahí. Los grandes alquimistas. Totalmente. Ahora, Los tratados. valga el Opus Ligrum de Margarita Yourcenar, ¿no? Que eso se ubica en el siglo XVI también. Totalmente. Es decir, eso está vivo, pero lo que me parece estupendo, que decía Diego, es que Cervantes es también un hombre de la Edad Media, vive en un país que tiene la gloria de la Edad Media, formando esa, y fundamentalmente que capta el Renacimiento y lo filtra sobre la naturaleza de lo medieval. O sea, no es un renacimiento como puede ser el florentino, ni siquiera es el manierismo, es Cervantes. Bueno, esa Es vuelta del barroco a la Edad Media Claro. está presente allí. Totalmente. Y hay dos figuras que se destacan, y una de ellas es la que compone Cervantes, que es la figura del héroe. Claro. Y nos falta la del santo, que también va a tener lugar en el siglo de oro español. Sí, señor. Por eso que ese barroco o ese siglo de oro español tiene mucho de medieval. Totalmente. y ahí nos da el pie para entrar en la poesía. Digo, para entrar o salir o movernos en ¿Qué ese discusión terreno. va a haber acá? Porque es un siglo en el que está Garcilaso, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, y bueno, y todo, porque la segunda línea es genial, ¿no? Pero si me permiten, bueno, no sé, voy a pedir permiso, me parece que tendríamos que dedicarle un momentito a don Francisco. Sí, claro. Y sí. Digo, Érase un hombre, una nariz pegado, ¿no? Totalmente. nuestro Quevedo de exportación, ¿no? Una alquitara. Una alquitara. Las 12 tribus de nariz cera. Narigas nada, por ahí. Bien, ven como, claro, en fin. Los poemas metafísicos de Quevedo Bueno, los poemas son extraordinarios. Extraordinarios. Voy a decir que me permiten Adelante. Todo, voy a dejar a permitimos Quevedo, todo. medio todo. minuto voy a dejar a Quevedo para irme hacia Góngora. ¿Por qué? Porque quiero despertarles esta discusión. El paso del Renacimiento al Barroco. El tema es el mismo. Los poemas son de dos autores claramente representativos de cada movimiento. Uno es de Garcilaso y el otro es de Góngora. Exactamente. El tema es absolutamente el mismo. La fugacidad del tiempo. Empiezo con el de Garcilaso, no lo voy a recitar completo, lo sé, pero no quiero aburrir, porque acá los profes lo reconocen enseguida. En tanto que de Rosa y Azucena, listo. Pierde el color de estos pesos. Exactamente. Y termina, ¿no es cierto?, con una frase en la que dice, marchitará la rosa, todo lo Mudará la edad ligera. la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Bien. Así lo termina el amigo Garcilaso. Garcilaso
deja, o sea, me permito el gesto, ¿no? Se queda en la puerta. Dice, después viene otra cosa que no nombro. Marchitará la rosa. Se centra en el tempo fugi. Exactamente. Góngora. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido el sol relumbra en vano. Sigue. Y termina. No lo deja en la puerta. Claro. Me mete en el ataúd. En humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, Eso es el barroco. Exactamente. Yo siempre dije que el Renacimiento es esto, el barroco es esto. Tal cual. ¿No? La muerte ahí, El presente. mismo tema Claro. llevado más allá. Llevaba más al lado, ¿no? Con esa idea, Pablo, de incluso de revolver los huesos, ¿no? No me quiero poner morboso, pero quiero decir, el Renacimiento es como que es la alegría, vivía el momento, está muy bien, porque vivía el momento, sos joven, vendrá el tiempo, marchitará, punto, se termina. No voy más allá. El barroco, ¿no? Viví porque viene. Serás Claro, polvo, humo, El barroco, el tema de la muerte. la ¿no? muerte. yo no voy a olvidar nunca la primera clase, yo tenía 19 años, 20 casi. La profesora María Elena Fonsalido, que vaya a nuestro homenaje, nos dijo, Eminente bueno, Cervantes. literatura española del siglo de oro. La materia se llamaba de otra manera, pero ella, gran siglo dorista, nos trajo una lámina muy grande, el entierro del conde de Orgaz de Greco. Ah, ¿No? Vamos a ponerlo acá, se va a ver chiquito, pero bueno, van a ver en pantalla el entierro del conde de Orgaz, que ahí pueden ver claramente Agustín y San Esteban. el barroco, es icónica. que si bien el Greco es considerado manierista, bueno, esa distinción entre manierismo y barroco vamos a dejarla de lado, ya Hauser se encargó con algunas discusiones que podemos establecer, pero digo, eso que ustedes están planteando, ¿sí? Meterse en la muerte, literalmente, si ustedes ven el cuadro, está dividido en dos planos. El plano celestial, el conde de Orgaz, desnudo, muerto, custodiado, todos los honores. custodiado por San Agustín y San Esteban. San Agustín y San Esteban, y hay un Iluminado. hay un acólito, ¿no? Una especie de ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Los monaguillos, qué sé yo. Sí, sí. Está con túnica negra, con una túnica blanca, transparente, encima Sí. que sostiene una cruz. Sí. Esa cruz está en el cielo y en la tierra. Ese Claro. es el punto, ¿no? De pie. Sí. ¿Y quién es el que lleva, desde mi punto de vista, vos esbozaste tu teoría sobre Sancho, yo me permito esbozar una teoría que obviamente no es mía, pero para darle un giro de tuerca, Quevedo, volviendo a Quevedo, en Amor constante más allá de la muerte, Bueno. ¿no? Cerrar Utiliza con esa estructura bipartita, ¿no? Arriba y abajo, Sí. los dos cuartetos, los dos tercetos de ese soneto, La antítesis. la antítesis permanente, para dar cuenta de esto que Garcilaso dejó en la puerta, Claro. que Góngora, enemigo acérrimo de Quevedo. Quevedo, Sí. Quevedo dice, bueno, vamos a hacer algo como corresponde, ¿no? Y me voy a centrar en el estudio que hace Damaso Alonso, creo, no, Lázaro Carreter, Lázaro Carreter. que analiza los dos últimos tercetos, ¿no? Alma, yo no me lo acuerdo de memoria. Alma, quien todo un dios prisión ha sido. Venas que humora tanto fuego andado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán. No su cuidado. Serán ceniza. Ceniza, más tendrá sentido. Polvo serán. Más polvo enamorado. Acá está, pero leído en dúo, es perfecto, porque es el quiasmo, Sí. no el quiasmo Sí. literalmente, pero es Lo opuesto. el primer verso del primer terceto, Exacto. es la primera parte del primer verso del segundo terceto. Ujú. Hay que leerlos intercalados, porque sería: alma a quien todo Dios prisión ha sido, su cuerpo dejará no su cuidado. Claro. Venas que humora tanto fuego andado, serán ceniza, más tendrán sentido. Exactamente. Medula, ¿ves? Medula, por una Medula, cuestión sí, de sí, métrica. esa de métrica. Medulas que han gloriosamente ardido, polvo serán, más polvo enamorado. Y a eso hay que agregarle, nadar sabe Sabe el agua fría. Y perder el respeto a ley severa. Mas no desotra parte en la ribera. Dejará la memoria en donde ardí. ¿No? Y además esta cuestión bien barroca del hipérbato. Claro. Cerrar podrá mis ojos La la postrera postrera sombra que me llevara el blanco día. Sombra blanco día. ¿Sí? Todo. Horas su afán ansioso ni soltero. Si uno Sí, quiere una enseñar genialidad. sintaxis, ¿qué es la Sí, sintaxis? porque- Acá está, sí, Quevedo de sintaxis. sí. ¿No? Maestro. Digo,
como para empezar a entrar en calor con Totalmente. Quevedo. Digo, Quevedo es, como Es dice Borges, toda una literatura en ese sentido, Sí, señor. Sí, sí. metafísica. Por otra parte, pensar que Quevedo escribió cuentos geniales que son los sueños, ¿no? Y demás. El Buscón, porque es una Sí, sí, novela. el Buscón, muy bien, la novela, claro, también escribió novela. También escribió esos textos, Pablo, ves que la culta latín parla, que son satíricos, eso, los satíricos. Y bueno, voy a nombrarlo porque se llama así, Gracias y Desgracias del Ojo del Culo. Es un gran texto. Que aparte era un pica, era un pícaro. Era para salir a tomar unas No, birras. total. Y a la vez, caballero de Calatrava. Exactamente. Nuestra querida María Elena Fonsalida, ojalá vea este programa, ella siempre dice que si volviese en el tiempo le encantaría ir a tomarse una copa con Quevedo. A un bodegón. A un bodegón, claro. A una rodeado de mujeres ligeras. A una fonda. A una fonda. ¿Cómo es? A la venta. A la venta, claro. ¿Cómo era la solana? ¿Cómo era donde iba? Sí, Quevedo es. El mesón de la solana. Como decía un compañero nuestro en la escuela, la hija del posadero. Traerte a la hija del posadero. Exacto. Porque bien católicos, y bueno, y claro, estaba ese mundo, obviamente, ahí presente, lejos de toda esa morralla que a veces puede aparecer de la prohibición. ¿Dónde? ¿Qué prohibición? Y en segundo lugar, remarcar la idea de que Quevedo, vos lo dijiste recién, digo, hay una metafísica en Quevedo, que se transmite a la política. No le va a gustar, ¿no? A Pablo. Los libros de política de Quevedo son impresionantes, ¿no? Política de Cristo y demás, en los que es todo un programa de gobierno, que está, me olvidé de decirlo, que está muy claramente en una gran novela política. El Quijote es una novela política, sin lugar a dudas. Porque toda esa defensa de todo un sistema de marca está muy clara en este caso. Bueno, esa vena política se ve en Miré los muros de la patria mía, un tiempo fuerte ya está desmoronado de las carreras de la edad avanzada, porque caduca ya su valentía. salíme al campo. Y vi que El sol bebía. Los arroyos del hielo desatados y quejosos del monte, los ganados que con sombras suntuosos luz al día. Entré en mi casa. Vi que amancillada, De anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo. y menos fuerte. Cansada de la edad sentí mi espada y no hallé Cosa en qué poner los ojos que no sea recuerdo de la muerte. Sí, señor. Dame lo que recuerdo. Dame lo que recuerdo. Bueno, Puedo decir, muy bien. es admirable. Bueno, ahí está la decadencia del siglo XVII español. Bueno, Los poderoso caballero Felipes y Carlos, ¿no? Claro, Felipe III, Felipe IV, Cuarto y después de Carlos. Carlos I y Felipe II. Los dos Felipe y Carlos II, bueno. Que Felipe II merecería un programa aparte, Dale. porque tiene allí toda una corriente esotérica Sí. del cual él se ha interesado Sí. profundamente. Buen personaje. Y a la vez padre de la Inquisición. ¿no? A la vez. Claro. Al parecer, bueno, Barroco. Bueno, claro, Ya. y a la lid de la contrarreforma. Mm. Al parecer, el juego de la Oca es un regalo que le hace uno de los Médici Claro, a Felipe. a Felipe II, Claro. siendo el juego de la Oca un juego esotérico. Totalmente. Y de paso, la novela del profesor, para entender el juego de la boca. Juego de Por la favor. Oca, editado por Matrioska, lo pueden encontrar, vamos a poner acá el link Exactamente. para que consulten el catálogo de Matrioska y puedan hacerse de la novela del que De Pablo, excelente. Pero volviendo bueno, a Quevedo, ¿no? En ese sentido, como dice Borges, ¿no? Toda una literatura. Y del otro lado, Góngora, que yo creo que, o sea, yo soy quevediano de algo, pero qué escritor, Góngora, ¿no es cierto? Impresionante. Porque los sonetos de Góngora son una belleza, valga decirlo. Y esa obra increíble que son las soledades, el la Polifemo, fábula, el el Polifemo y Galatea. Bueno, La- quienes leyeron por primera vez bien a Góngora no fueron sus contemporáneos, No, sino la generación del 27, la- que se coloca el Claro. número, el nombre, Exacto. en razón Del año de muerte. del año de muerte de Góngora. Exactamente. 300 años de la muerte de Claro, Góngora,
se colocan en el siglo XVII. Y todos esos jóvenes poetas ven que Góngora se les ha adelantado en esta cuestión de construir un lenguaje, porque la poesía, digamos, para ellos, está ligada a el cómo decir, a la forma, a la estética, y no desmereciendo su contenido, pero el contenido debe ir acompañando ese trabajo en el que se esculpe la palabra, en el que se lima la palabra, en el que se le saca brillo a la palabra. Y eso es lo que hace Góngora, ¿no? Aparte, preciosismo, ¿no? Sí, aparte yo quiero hacer acá quebrar lanzas un poquito y meter un poco de púa. de púa. Yo creo que hay que superar la discusión un poco estéril entre conceptismo y culturalismo. ¿No? Me parece que esas categorías, ¿no? Que si bien bueno, son escolares, o sea, son académicas. ¿No? Es decir, que Quevedo era conceptista, entonces empezamos a caer en ciertos apotegmas, ¿no? Y vos fijate que los sonetos que recitó, el soneto Ilustre y Hermosísima María, es bien conceptista. Si lo consideramos de esa clasificación. ¿No? Por supuesto. Pero lo que pasa es que para los estudiosos de la literatura a veces es lo encasillarlo que hay que para... reconocer es esto, ¿no? En ambos casos, digo, en Quevedo, en Góngora, en Lope de Vega, hay voy a usar una palabra que usa mucho Borges porque lo toma del inglés, el tráfico, traficar con la palabra. Independientemente de ser conceptista o culturanista, yo creo que en cada uno de estos señores había una concepción de que la poesía no era ni conceptista ni culturanista, era justamente un trabajo profundo con el lenguaje, no solo con la palabra en el sentido real el significado de la palabra, sino la palabra en su cadencia, la palabra en su conformación dentro de una cadena oracional. Exactamente. Por eso el hipérbaton en Quevedo, también en Góngora. Góngora no es un autor fácil, no. Por otra parte, ¿no? Estoy pensando, estoy releyendo casualmente en estos días a Proust, ¿no? Y estoy pensando que la admiración de Marcel, llamémosle así al narrador, por Bergot, tiene que ver precisamente con eso. Con el brillo de la palabra, con la construcción de la imagen, independientemente del significado. Es más, él busca un motivo filosófico al principio que le impide desarrollar la obra porque se considera, digamos, llamémosle así, incapaz para tener o atesorar un motivo filosófico que le dé causa a su obra. Y encuentra en Bergot la razón que anima el acto de escribir. Exactamente. Que no es ir sobre la idea, sino sobre el preciosismo del lenguaje. Totalmente. Me hiciste acordar de eso, ¿no? Incluso dejando de lado el argumento. Claro, dejando de lado el argumento. Es secundario. 50 páginas, para decir 50, como quien dice 80 o 100, para tratar los celos de Swann a Odette. Exactamente. ¿Qué argumento puede ser ese? Claro. Un periodista lo resolvería en una línea. Claro. Y remitiéndome al programa que hicieron el día pasado, y un narrador posmoderno también. Totalmente puede. Siempre. Hay un suscriptor que dice, ¿cómo le gusta correr por la cornisa? No, bueno, estos temas. Aquí estamos, si les parece, un poco para un pase, ¿no? Todo muy. Habría que profundizarlo en algún momento, por ahí un día le hacemos un programa a Góngora, otro que. Claro. Yo digo, nos faltó el teatro. Bueno, el punto culmine, ¿no? Claro. Porque se suele decir, como decíamos al principio, el siglo de oro culmina con la muerte de Calderón. Claro. En el 659. 81. Y por supuesto. No, con fechas. Con fechas usted sí, yo estoy mal con él. Soy insoportable con la fecha. La interminable vida del sueño. No se termina nunca. Es una obra eterna. Totalmente. Y en el medio están las obras de López. ¿No? Eso, para otro programa. Pero Calderón tiene esa obra inconmensurable que es La vida del sueño, ¿no? Que es posiblemente digamos, yo me atrevo a decir que es la respuesta barroca a la Divina Comedia. ¿No? Puesto en este mundo, ¿no?
Es decir, ¿qué ocurre? Más que dónde vamos, ¿qué pasa acá? Claro. ¿No? Si la dimensión humana, el libre albedrío o en predestinación, el problema del calvinismo con el catolicismo, Bueno, muy católica la obra. muy católico, que opta por la libertad. Es obra de la contrarreforma. Todo eso, totalmente. Vos ahí tocaste un tema que también es propio de esa Del barroco. coyuntura, ¿no? Del barroco. Claro. ¿No? Cuando empieza la Edad Moderna, entre otras cosas, uno de los epítomes de la Edad Moderna es la reforma Claro, luterana, sí, ¿no? claro. ¿Y qué hace el catolicismo ante esta transformación absoluta de la fe? Exactamente. Que es política, por otra Es parte. Sí, claro que sí, totalmente. porque la verdadera política es teología. Ujú. Y como decimos siempre, la verdadera política es metafísica. Es decir, la opción, a ver, siempre lo hablamos con Pablo, lo discutimos bien, quiero decir, discutir en el tema de dialogarlo, ¿no? La verdadera política está ligada, obviamente, a la metafísica. Por supuesto, pensar que de pronto, me voy a meter en camisa once varas, pero no me importa, pensar que Fidel Castro es un simple comunista soviético es un error gravísimo. Es un tipo formado por los jesuitas y con una formación católica enorme Sí. y con una mirada en relación con él. Que después, bueno, todo lo demás, bueno, muy bien, La perfecto. coyuntura tiene otros matices. Totalmente. Pero no se puede leer así de simplemente. No. Encasillar y decir, aquí hay un mundo protestante contra el mundo católico que ha tenido dos dimensiones políticas muy claras. O la dimensión de la monarquía santa en relación con un antimercantilismo, o la república cristiana desde el punto de vista moralino de los protestantes. Claro. Perdón que lo diga así, pero Exactamente. realmente, ¿no? Es decir, Pero- eso es muy claro, y en Quevedo se nota claramente, ¿no? El santo rey, la cosa, claro, no somos mercantilistas, somos un mundo de fe. No olvidemos, Sí, sí. no olvidemos que toda esta varaunda de poetas y de está San Ignacio de Loyola, Era lo que iba a decir. Claro, ahí, Bueno, el gran ahí, santo guerrero. En esa la compañía de Es Jesús. una compañía, es una compañía militar. Fundador, sois Ignacio y general de la compañía real que Jesús con su nombre distinguió. Compañía real. Compañía real. Real. Sí, sí, En mi sí. caso, Ah, que fui formado por los jesuitas, Y bueno, sí, entonces, somos soldados por Cristo y en Cristo. claro. ¿Sí? En todo amar y servir es el lema del Exactamente. jesuitismo más absoluto. Y no nos engañemos en el sentido de pensar que el jesuitismo es una congregación de muchachos que siguen a este solo. No, hay una intención no solamente política, sino metafísica. Sí, claro. Los ejercicios espirituales, La construcción del territorio guaranítico. Totalmente. Es Totalmente. un proyecto de un comunismo teológico impresionante. bueno, vos citabas esa cuestión de Fidel Castro, volviendo a las Sí. 11 varas de la camisa. Ujú. El libro de Lori Sanata. Sí. Que si uno lo lee con pinzas. Sí, hay que leerlo con pinzas Sí. a Lori Sanata, pero Es que es difícil. Fidel Castro, el último rey católico. Y claro, Toma, totalmente. ahí ya tenés un problema. Porque obviamente es una mirada, esto no quiere decir que uno defienda, ¿no? De ninguna manera, pero es cierto que ante una mirada del capitalismo protestante, qué sé yo, del mercantilismo más omnímodo y demás, el catolicismo respondió con otra cosa. Respondió con un poder sentado sobre la base de una salvación para la fe. Porque en el fondo es eso. ¿Qué eran los guerreros? Vos decías recién, San Ignacio como guerrero y demás. ¿Cuál era la bandera de España en la época, chicos? No era la amarilla, esa se la debemos a don Carlos III Borbón, o sea, un francés. Francés. La bandera española era la cruz, las aspas del Aragón, que es la cruz, Claro. ¿no es cierto? Es decir, vamos por la cruz, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces era muy claro el mensaje. Para un tipo como Quevedo, para un tipo como Calderón, que que tienen todo un programa metafísico muy grande, en ese caso más que Góngora, por supuesto, uno lo nota claramente. Esa idea de que cuando, ay Dios, el nombre, perdón, el príncipe, Basilio es el padre, el hijo. Sí. Segismundo. Segismundo, Segismundo. gracias Pablo. Segismundo, que es el ser humano desnudo ante el destino o ante el libre albedrío. Es enormemente político lo que está planteando. Totalmente. Y lo ubica en Polonia, Totalmente. o sea, un reino católico. No lo ubica en Dinamarca en ese momento. Un año, cuando yo daba clases,
dio clases. In illo tempore, Sí. In illo tempore. Un año, cuando yo daba clases, Me pareció verlo alguna vez. yo estaba dando Calderón, La vida sueño, una obra que admiro, y en el diario de la mañana, en el titular, Clarín o La Nación, había aparecido que el Papa condenaba la astrología. Entonces lo primero que surgió allí es una cosa medio graciosa o medio banal. Ha habido tantos temas importantes, meterse con la astrología, Claro. que es un tema en el que nadie cree, pero lo contextualizamos en La vida sueño y se vio claramente que se estaba hablando de eso, ¿no? De que la astrología, la otra cosa del libre albedrío, Exacto. la predestinación Exacto. calvinista, ¿no? Exacto. Protestante, Claro, claro. y a eso se rechaza. Y no es una casualidad también que ese papa era hostila, que era un papa polaco. Polaco. Claro. Cierra todo, cierra todo. Claro. Claro. La literatura viene a saldar cuentas con la humanidad toda. Sí, Política, economía, Todo, cultura, claro, todo. claro. Y universalizando todo. Sí. atando todos los cabos. Y en cierta medida el siglo de oro, como para darle, si les parece, un Sí, siglo que sí. llevamos como una hora y moneda, el siglo de oro es más allá de cualquier contextualización cronológica que podamos Sí. hacer, ¿no? Esta idea de que la historia se divide en ciclos y demás, siempre hay un hecho que preanuncia otro, no podemos ser tan taxativos. No se puede. Pero el siglo de oro es caldo de cultivo no solo de estas ideas que hemos dialogado, sino de una manifestación de la literatura total, Sí. ¿no? De la literatura absoluta. Totalmente. Sí. Y nos faltó, digamos, la vena del santo, La vena mística. la vena mística, La vida mística. que está íntimamente ligado a esto que estamos hablando. Yo te iba a decir, Le hemos dedicado un programa Sí. en la última parte. Exactamente. Sí, Podríamos sí, sí. en algún momento. Sí, porque es para otra hora más. Porque ese huir del mundanal huir, Totalmente. da para hablar largo y tendido, ¿no? Profesor, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura con la secreta escala disfrazada. Bueno, Siga, Porrini, siga, no la corte. el Bueno, santo, el santo. esa parte nos faltó. Nos faltó. Para Bueno, otro programa. pero dejamos acá Claro. cual Garcilaso, Sí, sí. la puerta Que abierta. muero porque no muero. No, y me faltó decir ir y quedarse, no ese de Lope, ¿no? Ir y quedarse Sí, con quedar partido. hermoso. Los sonetos, bueno, Vamos a volver a Lope también, hay que... dejamos aquí este encuentro, este diálogo, si les parece, para Como volver a este encontrarnos, trílogo. este trílogo, Claro. esta tríada, este cuarteto reducido o este dúo ampliado, ¿no? Como diría, ¿cómo se llama este? No, ese no es es Leo Maslía. Leo Maslía con Mancini, Gerardo Mancini. Bueno, señores, la gente pregunta, ¿quién es el héroe, quién es el brujo, quién es el rey? Lo dejamos a libre Prefiero no responder porque, No, claro. no importa. Nadie quiere arrogarse ninguno de los tres tipos. Somos los tres, claro. Muy bien. Dejamos acá, Pablo, gracias ¿Cómo no? por venir. Gracias por la invitación. Gracias. No, esto ya claro, es eso parte de obvio. el engendro está hecho, dirá Iago, ¿no? Es un placer conversar de literatura Sí. en los tiempos que corren. Es la excusa, así que estamos muy contentos y nos volveremos a ver, quién sabe cuándo, esperemos que pronto. Nos Hemos vemos dicho ya una vez por mes. Una vez por mes. Vamos Sí, a tratar de respetar ese central. Gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal de Pablo Quizara, el Taller Azul Araña. Todos los viernes un video nuevo. Y nosotros, Sebastián, nos volvemos a ver. La última seguramente en la última página. Y con el hilo de arena que está un poco postergado. Sí, es verdad. Pero no es que nos Tranquilo, olvidamos, lo tenemos vamos a grabado. volver a con el hilo de arena. Bueno. Pasa que bueno, hay algunas experiencias técnicas y de tiempo, porque hemos vuelto, bueno, vos ya no, pero hemos vuelto a la presencialidad en las aulas. Nos ha Yo cortado nunca un fui poco. profesor. ¿Dije que di clase alguna vez? Lo acabas de decir, pero un día dando clases. Mentí. Dos colegios trabajé con usted, mejor me callo. No, eso es una vida de sueño. Claro, era un holograma. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Pablo, un placer, Sebastián. Gracias, Diego. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Adiós, gracias.